Cuando nos sentamos alrededor de un juego de mesa con otras personas, acostumbramos a compartir la misma condición ante el juego. En el caso del ajedrez, representamos a generales que mueven estratégicamente su ejército por el campo de batalla. También podemos ser gigantescos monstruos que buscan conquistar y dominar la capital de Japón en el juego King of Tokyo. Básicamente, en estos juegos sabemos a quién representamos y a quién representan las demás personas. Al igual que conocemos qué objetivo tienen. Por ejemplo, matar al rey enemigo o eliminar a los monstruos adversarios y dominar Tokio. En la mayoría de los juegos sabemos exactamente el rol que asumimos, ya sea de generales o de monstruos gigantes. Pero hay una mecánica especial que rompe con esto, asignando roles ocultos a cada participante. En este tipo de juegos, asumimos una identidad secreta que deberemos mantener oculta hasta el final de la partida. Quizás nos dividamos en dos bandos o seamos rivales entre todo el grupo. Lo primero que debemos resolver es la asignación de roles, generalmente repartiendo cartas boca abajo. Luego, deberemos observar en completo secreto la carta que nos tocó. Debemos mantenerla en secreta, ya que esta carta nos revelará el rol que asumiremos a lo largo de toda la partida. Un juego donde se aplica el concepto de roles ocultos es el clásico ladrón y policía. Jugar al ladrón y al policía es muy simple. Se reparten tantas cartas de una baraja española como personas hay en la mesa. Solo vos tenés que saber qué carta te tocó y guardar el secreto. Si te toca las de espadas, cumplís el rol de policía y se lo deberás comunicar al resto de las personas en la mesa. Si te toca las de basto, tendrás el rol del ladrón y es muy importante que mantengas esta información en secreto para que la ley no te descubra. A lo largo del juego y disimuladamente, con una guiñada de ojo, el ladrón irá eliminando participantes de la mesa sin que el policía se dé cuenta de quién es la persona que está realizando los gestos de guiño. El ladrón intentará cumplir su objetivo de eliminar a la mayoría de las personas de la mesa sin que la policía lo descubra. Y obviamente, la policía deberá prestar mucha atención y descubrir quién es el ladrón oculto antes de que elimine a todo el grupo. En muchos juegos representamos un personaje que tendrá un objetivo que deberá perseguir a lo largo de la partida. Los juegos nos brindan las características especiales del rol que debemos asumir. Pero en nuestra vida asumimos diferentes roles, ya sea en la escuela, en el trabajo, en el club, en el barrio. ¿Pero qué son esos roles? ¿Y de dónde salen? La palabra rol siempre remite a un papel que se juega en una determinada escena. Entonces, si uno dice rol social, hay que pensar que es el papel que se juega en la escena social. Es lo que tiene que ver con una función. Eso es un rol, cómo yo encarno determinada función. El rol manifiesto de una institución o de una persona es el que se ve, ¿no? El que todos podemos percibir. Por ejemplo, un partido político. Podemos decir que su rol es participar en elecciones, representar gente, pero un rol manifiesto puede ser que ese partido político represente ciertos intereses que por ahí la ciudadanía no conoce, ¿no? Quienes aportan en la campaña. Entonces siempre se da este doble juego en la sociedad de que una institución o una persona, por un lado está lo que vemos y está por el otro lado el lado oculto, que operan los dos de la misma manera. Muchas veces el lado oculto opera con mayor fuerza que lo que se puede ver.
Al clásico ladrón y policía, los juegos modernos le han aplicado múltiples variantes, como es el caso de la Resistencia. Acá somos parte de un concilio que planea derrocar al imperio, pero en nuestras filas tenemos gente del imperio infiltradas que trabajan para que nuestros planes fallen. Como grandes espías, sus identidades son secretas y deberemos trabajar en grupo para intentar desenmascarar su engaño. A diferencia del ladrón y el policía y los juegos de roles ocultos que le siguieron, la mecánica de la Resistencia nos da más recursos para poder tomar decisiones con más información y hacer más intensa la interacción entre participantes. Jugaremos a 5 rondas. Cada participante recibe una carta que le indicará el rol secreto que deberá cumplir, ya sea de miembro de la Resistencia que busca derrotar a un gobierno tirano o espía del imperio que intentará sabotear los planes de la Resistencia. A lo largo del juego, quienes integren cada bando deberán descubrir a sus camaradas y sabotear los planes del bando rival sin revelar su verdadera identidad. La diversión en la Resistencia radica en simples votaciones por sí o por no y la angustiante intriga de no saber qué miembro del grupo está votando en forma negativa y saboteando los distintos planes que queramos llevar a cabo. Lo más interesante del juego será en la dinámica que se genera en el grupo, donde se pondrán a prueba nuestras habilidades para mentir, deducir y evitar que nuestros planes sean descubiertos. Después de todo, la Resistencia se trata de eso, un divertido juego de deducción, engaños e identidades secretas. Este tipo de juegos busca generar discusiones, paranoia y persecuciones en la mesa de juegos. En la vida, vivimos asumiendo roles, algunos porque nos los impone la sociedad y otros simplemente los asumimos. Yo acá soy conductor y en una noche de juego soy facilitador, en mi casa diseñador, pero también soy hijo, hermano, amigo. Cumplimos muchos roles en la sociedad. Igual que en los juegos, muchas veces los mostramos, pero muchas veces los ocultamos. Muchas veces estamos conformes con estos roles, pero otras muchas veces nos son impuestos. Estos roles son variables. En general se habla mucho de la vocación de una persona, pero la sociedad también hace deseable ciertas cosas y también, cada clase social va a desear cosas diferentes, en parte porque entiende que hay cosas que le resultan inaccesibles, no porque realmente sean inaccesibles, sino porque los han formado para eso, les quitan recursos, les quitan posibilidades. Entonces es muy cuestionable el tema de la vocación. La mayoría de las personas acceden a lo que creen que pueden y esa creencia de lo que ellos consideran que pueden acceder está dada muchas veces por los medios de comunicación, por la escuela, por distintas instituciones. Entonces, en realidad, estos roles sociales son más asignados por la sociedad que por una cuestión propia de vocación. Mostrarnos tal cual somos u ocultar nuestras verdaderas intenciones son prácticas muy comunes en la sociedad y también en algunas partidas de juegos de mesa. Asumir roles y llevarlos adelante o negarnos a cumplirlos también es una práctica habitual, pero las consecuencias que esto genera, fuera de la comodidad de un juego de mesa, muchas veces pueden ser más grandes de lo que imaginamos. Quédate en A Que Jugamos, que aún quedan muchos juegos para ver. Como en la Resistencia, debemos utilizar el sistema de votación, el engaño y la deducción para tratar de descifrar quiénes nos quieren engañar y traicionar. El mundo de los juegos de roles ocultos es muy amplio y la lucha de un grupo revolucionario no es el único escenario donde deberemos tener mucho cuidado con los saboteadores ocultos. En la Resistencia, los objetivos son abstractos. Solo podemos votar por el éxito o el fracaso. Pero hay otros juegos en donde los objetivos son mucho más específicos. Por ejemplo, en Saboteur, donde somos enanos dentro de una mina. En este juego, nuestro objetivo será construir un túnel que llegue hasta unas pepitas de oro. Pero en nuestro equipo pueden haber saboteadores que intentarán impedirlo.
En Saboteur también tendremos roles ocultos y nuestro grupo deberá encontrar quiénes son las personas que intentan sabotear nuestros objetivos. En este juego somos enanos cavando un túnel dentro de una mina y de manera grupal iremos colocando las distintas cartas que nos permitan construir el recorrido del túnel hasta llegar a la ubicación final buscando una pepita de oro. A veces, en nuestra mano, no tendremos cartas para aportar a la construcción de ese túnel. Esta situación hará dudar al resto sobre si realmente no tenemos cartas de construcción o simplemente no queremos jugarlas y evitar que el túnel llegue a destino, porque en realidad queremos sabotear el objetivo. En este juego, si nos toca ser quien sabotee la mina, deberemos esforzarnos por disimular nuestras verdaderas intenciones y engañar a los demás. Por eso, este tipo de juegos son un desafío para las distintas personalidades alrededor de una mesa. Seguramente hay quienes sean más hábiles al momento de engañar al resto y hay quienes les cueste un poco más mentir y sostener esa mentira sin mostrar nervios o hacer muecas que delaten sus verdaderas intenciones. La gracia de este tipo de juegos es también la de ponerte en situaciones que te incomoden y debas salir de tu zona de confort, cumpliendo tu rol de enano saboteador de la mina. Puede pasar que no nos sintamos bien o no estemos de acuerdo con el rol que la sociedad nos asigna. En un juego de mesa es muy fácil corrernos del rol que el juego nos propone. No somos enanos en una mina, no somos soldados en una resistencia, pero igual podemos jugar. ¿Cuáles son las consecuencias para quienes no quieren o no pueden cumplir el rol que la sociedad les asigna? Se supone que uno debe cumplir una función. Por supuesto que cuando eso no sucede, lo que hay sí es un conflicto por poner en vereda, digamos, a esa institución o a esa persona en el rol que supuestamente tiene asignado. En este momento, por ejemplo, tenemos grandes movimientos sociales para pensar qué son determinados roles. Por ejemplo, roles fundamentales en nuestra cultura, como qué es un hombre o qué es una mujer. Cosas que hasta hace un tiempo nadie se preguntaba. Era esto. Una mujer es esto, un hombre es esto. Por ejemplo, te digo, para pensar grandes roles que están en este momento en discusión. Y ahora, bueno, hay una pregunta, bueno, pero ¿por qué? Ser un hombre sería hacer tal cosa, o ser una mujer sería tal otra. Es un poco una dialéctica siempre la que se produce entre cada uno, o los grupos, o los colectivos, etcétera, y la cultura. Y nunca es una dialéctica tranquila. Cuando una persona no puede cumplir el rol al que se le ha asignado, vivimos en una sociedad tan asignada por el pensamiento único y por la intolerancia, que en general se tiende a rechazarla, a discriminarla, pero muchas veces también actualmente vivimos en una sociedad tan heterogénea que hay otras identificaciones posibles, sociales. Entonces por ahí puede ser rechazado por un sector y alojado por otro. Siempre un poco la dialéctica se juega, bueno, a partir de las márgenes. ¿Por qué los grandes movimientos dialécticos de la cultura se producen a partir de las márgenes? Pues son quienes menos cómodos están. Si uno está muy acomodado dentro de la cultura, es poco probable, digamos, que empiece a discutir y diga, che, porque han habido, no es que no han habido casos así, pero es menos probable que uno empiece a preguntarse por qué será que, bueno, che, pero este rol, la verdad, que por qué lo pensamos así, mejor se lee de otra manera, por qué yo no puedo decir tal cosa, o usar tal ropa, o hacer, qué sé yo, determinadas actividades, ¿no? Entonces siempre hay algo de lo que llamamos socialmente las minorías que está en juego en eso, que son quienes menos cómodos están con los roles. Y si vos querés, lo voy a decir así, el rol de las minorías es sostener eso, es decir, es sostener lo que, por ejemplo, en el arte se llaman las vanguardias. Les voy a contar una anécdota. Hay un cuadro muy famoso que es la Olimpia de Manet, que es un cuadro precioso. La Olimpia remitiría a un tema clásico, sería un tema griego, un tema... Y sin embargo, es una prostituta el cuadro de la Olimpia. Ese cuadro quedó por fuera de la exposición oficial de los cuadros en París y por eso se creó todo un movimiento artístico en otro salón, que después pasó a ser la vanguardia.
Algunos juegos utilizan el recurso de los roles para dotar a las personas que juegan de habilidades especiales con las que pueden torcer las reglas del juego a su favor. Coup es un juego de roles ocultos, deducción y engaños, en donde buscamos eliminar al resto de las personas en la mesa. En Coup representamos integrantes de una corte que luchan por ver quién posee mayor influencia. El objetivo del juego consiste en ser la última persona con influencia en la mesa, y por influencia nos referimos a las cartas con las que contamos en la mano. La mecánica del juego es muy sencilla. En nuestro turno podremos realizar solo una de 3 acciones posibles. Las cartas con las que jugamos representan personajes con habilidades especiales que potencian estas acciones básicas y nos dan más opciones al momento de jugar. En nuestro turno podemos asegurar que en nuestra mano poseemos un determinado personaje, aunque estemos mintiendo y no lo tengamos realmente. Por lo que podremos realizar cualquiera de las acciones especiales que el juego tiene. Por ejemplo, podemos asegurar que en nuestra mano poseemos el personaje de la asesina y así eliminar a otro personaje a un coste menor. Es por eso que es muy importante que las cartas permanezcan siempre ocultas y que nadie sepa qué personaje tenemos en realidad. Pero cuidado, cualquier participante puede desconfiar de que efectivamente contemos con ese personaje y deberemos revelarlo. Si no tenemos el personaje en cuestión, perderemos una de nuestras influencias. Por el contrario, si efectivamente contábamos con ese personaje, la persona que haya desconfiado será quien pierda una de las tan preciadas cartas de influencia de su mano, perdiendo así la posibilidad de ser la persona más influyente de la corte. Mucho se ha hablado de los cambios de roles tradicionales en la sociedad en los últimos años. Pero ¿qué consecuencias traen estos cambios de roles tanto para individuos como para las sociedades? Por supuesto que nosotros tenemos que cumplir determinadas funciones, determinados roles, determinadas tareas para pertenecer, para poder relacionarnos. Todo el tiempo estamos ocupando roles frente al otro, en determinados lugares. Bueno, eso a veces nos viene más cómodos. Por ejemplo, si nos gusta el escenario y yo soy el entrevistado, ahora estoy a gusto. Pero bueno, a veces no. A veces son más incómodos y me hacen sentir un poquito menos armado y me hacen sentir un poquito más angustiado por estar ocupando ese rol. Estos cambios de roles son difíciles y muchos más para las mujeres. Cuando es una mujer la que vive, por ejemplo, situaciones de maltrato y se quiere ir, tiene que cambiar varios roles, porque en el maltrato una de las cosas que tienen, por ejemplo, es que las tienden a aislar. Entonces pierden el trabajo, pierden las amigas, pierden los lugares. Entonces, cuando se quieren separar, después tienen que cambiar el rol, no solamente el de esperado en la familia, sino también buscarse un trabajo. Y cuando has pasado muchos años sin trabajar y sin formarte, no es tan fácil. Cuando es la familia la que no brinda apoyo, tienen que salir a buscar también alguien que le cuide a sus hijos. Es todo un tema, mientras ellos trabajan. Entonces, son muchos los roles que tienen que cambiar. Realmente, ese es un cambio mucho más profundo. Porque no es solamente el espacio laboral, sino que implica toda una reorganización cotidiana de la vida y muchas veces no son acompañadas por la familia, entonces se les hace muy difícil. Y en esto fortalecer la red es muy importante. El rol social se elabora, se experimenta y se apropia. Dicho de otro modo, una vez que estamos cómodos con el rol que nos toca, podemos asumirlo y hacerlo nuestro. Los cambios de roles logran que las sociedades avancen, permitiendo así el replanteo de estereotipos que durante generaciones nos han moldeado y estructurado, aunque sea de manera inconsciente. Si te interesan los juegos de roles ocultos, quédate ahí. En el próximo bloque te muestro cómo podemos escondernos entre las voces de una mente atormentada o cómo podemos sobrevivir a oleadas de zombies en un invierno apocalíptico. No te muevas, que ya volvemos.
Podríamos decir que los juegos de roles ocultos presentan una experiencia más inmersiva que los juegos clásicos que ya conocemos. Justamente, su intención es despojarnos de la pasividad con la que estamos acostumbrados a jugar y nos permite asumir un papel más activo. Hemos visto juegos en donde podemos ser parte de una resistencia, de una corte o incluso enanos en una mina. Pero hay otros juegos que nos proponen asumir roles mucho más abstractos, que podremos jugar si no tenemos miedo a enloquecer. Dani es una persona complicada. Convive con sus diferentes personalidades que intentan mantenerse vivas dentro de él, jugando con sus recuerdos y la verdad, ya está harto. Dani ganará solo si consigue librarse de ellas. En el juego representamos las distintas personalidades de Dani, menos una única persona, que en secreto será el mismísimo Dani. Lo único que quiere Dani es que las voces dentro de su cabeza lo dejen en paz, así que para poder ganar el juego necesita que el resto de las voces, es decir, las demás personas que estamos jugando, pierdan. A lo largo de la partida, cada participante elegirá palabras que luego debe representar a partir de unas cartas con dibujos surrealistas. Si el grupo logra descifrar la palabra correcta a partir de la combinación de dibujos, las voces dentro de la cabeza de Dani se habrán impuesto y ganarán puntos. Por eso es importante que quien represente a Dani mantenga en secreto su verdadera personalidad y trate sutilmente de confundir al equipo sin que se descubra su identidad para evitar que acierten la palabra representada y lograr así imponerse sobre las demás voces que atormentan su psiquis. Así como Dani nos propone ser parte de la psiquis de una persona atormentada, hay otros juegos de roles ocultos con temáticas menos oscuras. Spyfall nos propone ser parte de una red de espionaje. Una persona asumirá el rol de espía, mientras que el resto serán agentes especiales. El objetivo de estos será atrapar al espía, mientras que el objetivo del espía será adivinar a dónde se encuentran los agentes. En este juego, cada persona asume un rol activo, ya que deberá presentarse ante los demás, evitando que estos descubran dónde está. Pensar las preguntas correctas y analizar las respuestas de los demás sacará a relucir todo nuestro ingenio, haciéndonos sentir verdaderamente como detectives. La dinámica del juego es muy simple. Al comienzo de la partida, nos repartimos las cartas de roles secretos que tendremos que asumir. El objetivo del espía es tener que descubrir en qué lugar están todos los agentes y los agentes van a tener que descubrir quién es el espía. Nadie de la mesa sabe qué carta tiene el resto y a lo largo de la partida deberán tratar de identificarse sin llamar la atención del espía oculto en el grupo. De forma ordenada y para conseguir información sobre quiénes son los agentes secretos y quién es el espía, deberemos realizar varias preguntas al resto de la mesa. A lo largo del juego, deberemos dar respuestas ambiguas de manera inteligente, tratando de no revelar al espía de una manera obvia el escenario donde estamos, pero también hay que dejar la puerta abierta para que el resto de los agentes secretos podamos identificarnos entre nosotros. Esta dinámica de preguntar continúa hasta que toda la mesa acuse a un sospechoso de ser espía de manera unánime, o el espía se revela ante los demás y diga la ubicación exacta donde nos encontramos. En los juegos de mesa podemos encontrar roles ocultos y objetivos ocultos. Si bien estas dos mecánicas suelen aparecer juntas en los juegos, tenemos que aclarar que no es lo mismo. Un objetivo oculto se da cuando una persona recibe en secreto una carta con su condición individual y secreta de victoria, o una condición que le dé puntos extra una vez finalizada la partida. Si te interesan los roles ocultos y los objetivos ocultos, pero también querés una dinámica de juego más compleja y una experiencia más inmersiva, puedes probar Dead of Winter.
Dead of Winter es un juego centrado en las historias de supervivencia de un duro invierno apocalíptico. El grupo está refugiado en un edificio a salvo de la plaga zombie que hay afuera. Cada personaje deberá salir de su colonia en busca de alimentos, herramientas, armas y más supervivientes que necesiten ayuda. La colonia tiene un objetivo común que intenta completar, generalmente asociado a un beneficio para todo el grupo, por ejemplo, conseguir alimentos o medicina, pero además cada jugador tiene un objetivo secreto. El objetivo secreto puede indicar que debamos traicionar al resto del grupo, saboteando de una manera disimulada sus esfuerzos por conseguir alimentos. Dead of Winter nos obliga a tomar muchas veces decisiones del tipo moral que, según nuestro objetivo secreto, deberemos cumplir o dejar pasar. Como miembros de la colonia de supervivientes, muchas veces nos enfrentaremos a situaciones donde deberemos elegir, por ejemplo, entre salvar la vida de ancianos indefensos o dejarlos librados a su suerte en una ciudad infectada de zombies, detener una posible propagación del virus zombie dentro de la colonia o sacrificarnos para que el resto de la colonia esté a salvo. Solo quienes hayan completado su objetivo secreto, ya sea de colaborar o de traicionar al grupo, ganarán el juego y habrán sobrevivido a las oleadas de zombies en el duro invierno que nos propone Dead of Winter. Cuando habitamos un grupo, cualquier grupo, asumimos un rol y nos enfrentamos a las expectativas de los demás y cómo esperan que lo cumplamos. En un juego de mesa nos asignan un rol que deberemos interpretar hasta el final de la partida. Por suerte, en la vida real, estos roles no están marcados a fuego, lo que nos permite movernos y buscar así el rol que mejor nos define.